25 de agosto de 1989, 9 de la mañana. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía 39 años y visitaba casa de madre como hacía cada domingo desde que tenía memoria. Hermilda Gaviria esperaba con desayuno preparado. Arepa, huevos, chocolate caliente, ritual de décadas que ninguna guerra interrumpía. Y ese domingo, ese último domingo de agosto, sería diferente. Porque en 9 horas exactamente, a las 6 de tarde, Pablo saldría de casa de madre siendo criminal poderoso, pero todavía parcialmente legítimo. Y al día siguiente, 26 de agosto, cuando candidato presidencial Luis Carlos Galán sería eliminado en plaza pública, Pablo se convertiría en hombre más buscado del planeta. Cacería comenzaría, gobierno declararía guerra total, extradición se activaría, y vida como Pablo la conocía terminaría. Pero ese domingo, durante 9 horas finales, Pablo no era monstruo, no era narcoterrorista, no era enemigo del Estado, era solo hijo visitando madre, compartiendo desayuno, contando historias, recordando pasado cuando vida era simple, cuando futuro parecía esperanzador, cuando Hermilda veía hijo como maestro potencial, no como criminal más famoso de historia. Y durante esas 9 horas, durante última visita normal, Hermilda intentaría algo. Intentaría cambiar mente de Pablo. Intentaría convencerlo de cancelar operativo contra Galán. Intentaría salvar hijo de destino que ambos veían aproximándose. Fallaría. Pero intentaría. Porque eso es lo que madres hacen. Intentan salvar hijos incluso cuando hijos no quieren ser salvados. Incluso cuando hijos eligen camino de destrucción. Incluso cuando hijos están decididos a convertirse en hombres más buscados del mundo. Retrocedamos 40 años, 1949. Hermilda Gaviria tenía 23 años, maestra de escuela rural en Antioquia, educada, inteligente, con aspiraciones que excedían su clase social. Familia modesta pero respetable. Padre era comerciante pequeño, madre era ama de casa tradicional. Hermilda enseñaba en escuela de pueblo, niños campesinos, hijos de agricultores, hijos de gente sin educación. Y Hermilda creía fervientemente que educación era escape, era puente entre pobreza y oportunidad. Era herramienta de transformación social. En feria de pueblo conoció a Abel de Jesús Escobar. 23 años también, campesino sin tierra. Trabajaba en fincas ajenas, cosechando café, cuidando ganado, trabajo duro que pagaba poco. Hombre sin educación formal pero con inteligencia natural, con sentido de humor, con bondad genuina. Atracción fue inmediata. Abel vio en Hermilda mujer diferente, educada, refinada, fuera de su alcance pero aún así presente. Hermilda vio en Abel honestidad, trabajo duro, potencial sin desarrollar. Cortejaron durante 6 meses. Familia de Hermilda objetó fuertemente. Sos maestra, podés hacer mejor que campesino sin futuro. Podés casarte con comerciante, con profesional, con alguien de clase. Pero Hermilda rechazó objeciones. Amo a Abel. Eso es suficiente. Clase no define valor. Educación puede adquirirse. Carácter es lo que importa. Casaron en 1949. Ceremonia simple en iglesia de pueblo, sin lujos, sin celebración grande, solo compromiso ante Dios y comunidad. Primeros años fueron extremadamente duros. Vivían en casa de una habitación, sin agua corriente, sin electricidad. Pobreza era absoluta. Hermilda trabajaba enseñando, ganaba 30 pesos mensuales. Abel trabajaba donde encontraba empleo, ganaba 20 pesos mensuales, 50 pesos total, apenas suficiente para subsistir. Pero había amor, había dignidad en trabajo honesto, había esperanza de que situación mejoraría, de que esfuerzo sería recompensado eventualmente. 1 de diciembre de 1949. Pablo nació. Parto fue en casa. Sin médico, solo partera de pueblo asistiendo. Complicaciones surgieron. Hermilda sangró severamente. Partera trabajó frenéticamente para controlar hemorragia. Pensaron que Hermilda no sobreviviría, pero sobrevivió. Y Pablo nació sano, 3 kilos, fuerte, llorando potentemente. Es luchador, dijo partera mientras limpiaba bebé. Va a ser hombre importante algún día. Profecía que se cumpliría de forma que nadie pudo anticipar. Forma que habría aterrorizado a partera si hubiera sabido. Hermilda adoró a Pablo desde primer segundo.
primogénito. Hijo que casi le cuesta vida. Hijo en quien depositó todas esperanzas de futuro mejor. Mi hijo será grande, dijo a Abel primera noche. No solo sobrevivirá pobreza, la vencerá. Será educado, será profesional, será alguien. Abel asintió, compartiendo sueño aunque no entendiendo completamente magnitud de ambición de Hermilda. Familia se mudó a Envigado cuando Pablo tenía 2 años, buscando mejores oportunidades. Envigado era suburbio de Medellín, más urbano, más posibilidades de empleo, más acceso a escuelas. Rentaron casa pequeña, 2 habitaciones esta vez, lujo comparado con habitación única de antes. Abel consiguió trabajo como vigilante nocturno, pagaba mejor, 60 pesos mensuales. Hermilda continuó enseñando. 50 pesos, total de 110. Vida seguía difícil pero menos desesperada. Hermanos de Pablo comenzaron a llegar. Roberto en 1947, Gloria en 52, Argemiro en 54, Alba Marina en 56, Luz María en 58, Luis Fernando en 60. 7 hijos total. Casa pequeña convertida en espacio caótico de niños, ruido, necesidades multiplicadas. Pero Pablo como primogénito recibió atención especial de Hermilda. No favoritismo cruel, sino inversión estratégica. Hermilda creía que si Pablo triunfaba podría ayudar a levantar familia completa. Que éxito de uno beneficiaría a todos. Invirtió todo en educación de Pablo. Libros que familia no podía pagar. Uniformes siempre limpios aunque requería lavar y planchar cada noche. Útiles escolares cuando otros niños compartían o no tenían. Vos vas a ser diferente, decía Hermilda constantemente. No vas a trabajar con manos como papá. Vas a usar cerebro. Vas a ser maestro, o abogado, o médico. Alguien importante, alguien respetado. Pablo absorbía palabras. Creía en visión de madre durante años de infancia. Era estudiante excelente, brillante en matemáticas, excelente en lectura, memoria fotográfica que impresionaba maestros. Pero también era rebelde, cuestionaba autoridad constantemente. Cuando maestro enseñaba que sistema era justo, Pablo preguntaba: entonces, ¿por qué mi familia es pobre mientras otros son ricos? ¿Por qué papá trabaja 12 horas y apenas come mientras ricos no trabajan y viven en mansiones? Preguntas incómodas. Preguntas que revelaban mente analítica, pero también resentimiento creciendo. Resentimiento hacia injusticia, hacia desigualdad, hacia sistema que parecía diseñado para mantener pobres. Hermilda intentaba templar resentimiento. Sistema es injusto, hijo. Pero respuesta no es ira, es educación. Es trabajar dentro de sistema. Es cambiar desde adentro. No destruyendo, sino construyendo. Palabras sabias. Palabras que Pablo escuchaba pero no internalizaba completamente, porque veía que el método de Hermilda no funcionaba. Hermilda había sido maestra 30 años. Seguía pobre, seguía luchando, seguía sacrificándose sin recompensa proporcional. Y Pablo comenzó a creer que había camino diferente, camino más rápido, camino que no requería décadas de paciencia, camino de atajos, de reglas rotas, de moralidad flexible. Adolescencia reveló cambio. A los 13 Pablo comenzó negocios pequeños, vendiendo cigarrillos a estudiantes, vendiendo revistas en esquinas. Nada ilegal inicialmente, solo emprendimiento precoz. Después escaló, vendiendo boletos de lotería falsos, comprando lápidas usadas de cementerio, limpiándolas, revendiéndolas, robando exámenes de escuela, vendiéndolos a estudiantes. Hermilda descubría ocasionalmente, castigaba. Sermones largos sobre honestidad, sobre importancia de integridad, sobre cómo dinero fácil corrompe alma. Pablo prometía cambiar, prometía enfocarse en estudios, prometía ser hijo que Hermilda soñaba, pero promesas eran temporarias. Comportamiento regresaba siempre. A los 16 Pablo abandonó escuela formalmente, 2 años antes de graduación. Hermilda lloró durante días. Tiraste futuro, hijo. Tiraste oportunidad que yo nunca tuve. ¿Qué vas a hacer sin educación? Vas a trabajar con manos como papá. Vas a ser pobre toda vida. No, mamá, respondió Pablo con confianza que Hermilda encontró perturbadora. Encontré futuro diferente. Futuro que no requiere diploma. Requiere inteligencia. Requiere coraje. Y tengo ambos. Comenzó contrabando. Electrodomésticos traídos ilegalmente de Panamá.
cigarrillos importados sin pagar impuestos, whisky, perfumes, productos que clase media quería pero no podía pagar legalmente. Dinero comenzó a llegar, más en semana que Abel ganaba en mes. Pablo tenía 17 años y manejaba miles de pesos. Compraba ropa nueva, invitaba a familia a restaurantes, daba dinero a Hermilda para gastos de casa. Hermilda rechazó inicialmente. No quiero dinero ilegal, no quiero nada que venga de romper ley. Pero Pablo insistió. Es para familia, mamá. Para que vivan mejor. Para que hermanos tengan lo que yo no tuve. Para que vos finalmente descanses después de 30 años de trabajar. Eventualmente Hermilda cedió. Aceptó dinero, racionalizó. Es solo temporario, solo hasta que situación de familia mejore. Solo hasta que Abel consiga trabajo mejor. Solo hasta que niños terminen escuela. Pero temporario se convirtió en permanente. Porque dinero seguía llegando. Porque situación nunca mejoraba suficiente. Porque aceptar se volvió hábito. 1975. Pablo tenía 26 años. Había ascendido de contrabando a algo más oscuro, más lucrativo, más peligroso, narcotráfico. Comenzó transportando pasta base para productores, después produjo propia, después exportó, después controló rutas completas. Escalada fue rápida, meteórica, como si Pablo tuviera talento natural para crimen organizado. Dinero se multiplicó exponencialmente, miles se convirtieron en cientos de miles en millones, millones en decenas de millones. Y Pablo compartió, compró casa grande para Hermilda, barrio respetable en Envigado, 3 habitaciones, jardín, seguridad, comodidad que Hermilda nunca imaginó. Ahora vivís como mereces, mamá. Como siempre debiste vivir. Como educación tuya merecía, pero sistema nunca recompensó. Hermilda agradecida, pero también aterrorizada. Pablo, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué estás haciendo realmente? Negocios, mamá. Importación-exportación, como siempre dije. No me mintas, hijo. Soy tu madre. Conozco cuando mentís. Esto no es negocio legítimo. Pablo vaciló. Consideró decir verdad, pero decidió contra. Es complicado, mamá. Mejor no saber detalles. Solo acepta que cuido familia, que cumplo promesa de sacarnos de pobreza. Hermilda aceptó respuesta. No porque creyera, sino porque alternativa era intolerable. Alternativa era admitir que hijo era criminal, que dinero venía de destrucción, que lujo estaba construido sobre miseria de otros. Años 80 llegaron. Pablo era millonario múltiple, compró Hacienda Nápoles, zoológico privado con hipopótamos, elefantes, jirafas, símbolo de riqueza obscena, de poder sin límites, de hombre que había trascendido clase social completamente. Hermilda visitaba Nápoles ocasionalmente, veía grandeza, veía exceso, y sentía náusea mezclada con orgullo. Orgullo de hijo que triunfó, náusea de saber cómo triunfó. 1982. Pablo decidió entrar a política. Voy a limpiar imagen, mamá. Voy a ser representante. Voy a usar poder para bien, para ayudar pobres legalmente. Hermilda sintió esperanza. Esperanza de que Pablo finalmente encontraría camino legítimo. Que política sería transición de crimen a servicio público. Que hijo que amaba podría redimirse. Pablo fue elegido suplente de representante. Hermilda asistió a ceremonia. Lloró de orgullo. Mi hijo en Congreso. Mi hijo sirviendo país. Finalmente está usando inteligencia apropiadamente. Pero esperanza fue efímera. Exposición trajo escrutinio. Periodistas investigaron. Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla expuso públicamente. Pablo Escobar es narcotraficante, criminal. No debe estar en Congreso. Es burla de democracia. Humillación fue pública, devastadora. Pablo fue expulsado de política, imagen fue destruida y furia creció, furia que demandaba venganza. 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue eliminado. Sicarios en motocicleta, ametralladora, ministro terminado en calle de Bogotá. Hermilda supo inmediatamente, supo que Pablo había ordenado, supo que hijo había cruzado línea que no tenía regreso. Confrontó esa noche cuando Pablo visitó escondido. ¿Qué hiciste, Pablo? Terminaste con ministro, terminaste con servidor público. Esto es imperdonable. Hice lo necesario, mamá. Lara me humilló públicamente, me expuso, me atacó, tenía que responder. Responder no significa terminar. Responder significa defenderte legalmente, políticamente, no con violencia. En mi mundo no hay defensa legal, solo hay fuerza.
Solo hay demostración de que no pueden atacarme sin consecuencias. Tu mundo está equivocado, hijo. Tu mundo te va a destruir. Y va a destruir familia también. Primera fractura seria entre madre e hijo. Primera vez que Ermilda verbalizó horror completo. Primera vez que Pablo vio que madre ya no podía racionalizar, ya no podía pretender ignorancia, ya no podía aceptar dinero sin confrontar fuente. Años siguientes fueron pesadilla creciente. Gobierno activó extradición. Pablo huyó, vivió escondido durante meses. Ermilda lo visitaba cuando podía, siempre rogando, siempre suplicando. Entrégate, hijo. Negocia con gobierno, termina guerra, salva vida mientras podés. No puedo, mamá. Extradición es sentencia de muerte. Estados Unidos me encerrará para siempre. Prefiero morir libre en Colombia que vivir en prisión estadounidense. Entonces vas a morir. Porque gobierno no va a parar. Porque has hecho demasiado. Porque punto de no retorno ya pasó. Pero Pablo no escuchaba. Escalaba violencia, bombas, asesinatos, terrorismo diseñado para forzar gobierno a negociar. Cada acción empeoraba situación. Cada violencia generaba respuesta más fuerte, y Ermilda envejecía bajo peso. Cabello se volvió completamente gris. Salud declinó. Presión arterial alta, insomnio crónico, ansiedad constante. Estrés de tener hijo más buscado de Colombia cobraba precio físico y emocional. Pero amor maternal nunca disminuyó, nunca vaciló. Seguía visitando, seguía rogando, seguía esperando milagro que sabía no vendría. Porque eso es amor de madre. Amor que persiste incluso cuando hijo es monstruo, incluso cuando crímenes son imperdonables, incluso cuando esperanza es ilusión. Y ahora, 25 de agosto de 1989, Pablo estaba en casa de Ermilda, 9 de mañana, llegando para visita dominical ritual, pero esta vez diferente. Esta vez con peso de decisión final. Decisión que tomaría mañana, decisión que cambiaría todo. Pablo tocó puerta con patrón específico. 2 golpes. Pausa. 3 golpes. Código familiar que usaban desde que Pablo era niño jugando. Señal que era seguro, que era familia, que podían abrir sin miedo. Ermilda abrió inmediatamente. Había estado esperando desde las 8, preparando desayuno, limpiando casa aunque ya estaba impecable. Actividad nerviosa de madre que sabía algo importante estaba llegando. Hijo, llegaste temprano. Quería pasar día completo contigo, mamá. No solo par de horas, día completo. Inusual, alarmante. Pablo normalmente visitaba 2 horas máximo. Comía, conversaba brevemente, después se iba a manejar imperio criminal. Día completo significaba algo. Ermilda sintió frío de premonición. Pasa, desayuno está listo, todo como te gusta. Mesa estaba preparada meticulosamente. Mantel bordado que Ermilda había hecho décadas atrás. Platos que Pablo regaló en cumpleaños de Ermilda. Cubiertos de plata, vasos de cristal, todo lo mejor que casa tenía. Comida era ritual perfecto. Arepa casera, todavía caliente de plancha de hierro. Crujiente afuera, suave adentro. Exactamente como Pablo prefería desde niñez. Huevos revueltos con tomate y cebolla, picados fino, cocinados con mantequilla, sal exacta, forma que Pablo había amado toda vida. Chocolate santafereño, espeso, dulce, hecho con chocolate de barra derretido en leche. Con canela y clavo, receta que pasó de abuela de Ermilda. Queso fresco, de finca local, blanco, suave, ligeramente salado, perfecto con arepa caliente. Plátano maduro frito, dorado perfectamente, dulce y caramelizado. Complemento perfecto a comida salada. Todo preparado con amor de décadas, con conocimiento de preferencias exactas de hijo, con cuidado de madre que expresaba amor a través de comida, porque palabras a veces fallaban. Pero comida nunca mentía. Comida era amor tangible. Pablo se sentó, miró mesa, sintió emoción que raramente permitía, nostalgia, gratitud, conexión a infancia cuando vida era simple, cuando mayor preocupación era tener suficiente para comer, no evitar captura, no planear operativos, no decidir quién vivía o moría. Comió despacio, saboreando cada bocado, no con prisa habitual de hombre perseguido, sino con atención de hijo valorando esfuerzo de madre. Valorando momento que sabía era especial. Último de tipo específico. Nadie cocina como vos, mamá. He comido en restaurantes más caros del mundo. He tenido chefs privados, pero nada se compara a esto. Porque nadie te ama como yo, hijo. Comida hecha con amor sabe diferente. Sabe a hogar, a familia, a cosas que dinero no puede comprar. Tenés razón en tantas cosas, mamá.
Pero no me escuchás, no en cosas importantes. Tensión entró conversación, como nube cubriendo sol. Hermilda no podía evitar. Necesitaba hablar. Necesitaba intentar una vez más. Pablo, algo está pasando. Te conozco. Sos mi hijo. Crianza te enseña a leer persona completamente. Y veo algo en vos hoy. Veo decisión, veo despedida. ¿Qué está pasando? Pablo dejó tenedor, miró a madre. Mujer de 63 años que parecía 70. Envejecida por estrés, por miedo constante, por amor que pesaba como carga física. Hay operativo mañana, mamá. Operativo grande. Operativo que cambia todo. ¿Qué tipo de operativo? Tipo que escala guerra a nivel que no tiene retorno. Tipo que me convierte en enemigo absoluto de gobierno. Podés cancelar. Podés elegir no hacer. Siempre hay opción de decir no. No es tan simple. Operativo está planeado. Gente está posicionada. Cancelar ahora muestra debilidad. Muestra que gobierno puede intimidarme con amenazas. Gobierno no te está intimidando. Gobierno te está advirtiendo. Está diciendo que si cruzas línea adicional, respuesta será total. ¿Por qué no escuchas? Porque he escuchado toda vida. He escuchado que debo trabajar honestamente. He escuchado que debo ser paciente. He escuchado que sistema funciona. Pero sistema no funciona, mamá. Sistema nos mantuvo pobres. Sistema te hizo trabajar 30 años por nada. Sistema favorece a ricos y condena a pobres. Entonces dejé de escuchar a sistema. Creé sistema propio. Y tu sistema está basado en violencia, en muerte, en terror. Eso no es mejor que sistema que rechazaste. Es peor, mucho peor. Conversación continuó. Hermilda argumentando moralidad. Pablo argumentando necesidad. Ninguno convenciendo al otro. Porque posiciones estaban fijas, grabadas en décadas de decisiones, imposibles de cambiar con palabras. Y Hermilda sintió desesperación creciendo. Sintió que estaba perdiendo hijo. No a muerte todavía, sino a monstruosidad, a transformación en algo que no podía amar, aunque nunca dejaría de amar. Paradoja de maternidad. Amar hijo incluso cuando hijo es imperdonable. Entonces hizo algo que nunca había hecho, algo que humildad y orgullo habían prevenido, algo que desesperación finalmente empujó. Se arrodilló. Hermilda Gaviria, 63 años, maestra respetada, madre de 7, mujer de dignidad. Se arrodilló en piso de cocina frente a hijo. «Mamá, no, ¿qué haces? Levántate». Pablo intentó levantarla. Hermilda resistió. Tomó manos de Pablo. Miró ojos. Ojos que había visto abrirse por primera vez 40 años atrás. Ojos que había visto cambiar de inocencia a dureza. Ojos que todavía eran de hijo, aunque ahora también de criminal. «Ruego, Pablo. Ruego como nunca he rogado. No hagas lo que planeas mañana. Cancela operativo. Busca otra forma. Negocia. Habla. Pero no mates. No escales violencia. No te conviertas en hombre más buscado. Porque si haces eso, si cruzas esa línea, no hay regreso. No hay redención. Solo hay final violento. Y no quiero enterrarte, hijo. No quiero sobrevivir a vos. Eso va contra naturaleza. Contra orden correcto de cosas. Entonces ruego que cambies mente, que elijas vida, que elijas familia, que elijas futuro, incluso si futuro incluye prisión. Prisión es vida. Esto que planeas es muerte retrasada. Palabras salían entre lágrimas, entre sollozos contenidos, entre amor maternal más puro y desesperación más profunda. Pablo sintió quebrarse internamente. Sintió peso de súplica, peso de amor incondicional, peso de madre rogando por salvación de hijo, pero también sintió determinación, determinación que había construido durante años, que había reforzado con cada humillación, con cada amenaza, con cada ataque a honor, determinación que era más fuerte que amor maternal, más fuerte que súplica, más fuerte que lógica. Mamá, levántate por favor, no puedo verte así, no me levanto hasta que prometas. No puedo prometer eso. Operativo está decidido. Galán debe ser detenido. Si llega a presidencia me extradita inmediatamente. No tengo opción. Siempre hay opción, hijo. Siempre. No en mi mundo. En mi mundo es eliminar o ser eliminado. Es control o caos. Y elijo control. Hermilda finalmente se levantó. Con ayuda de Pablo, rodillas artríticas protestando, espalda doliendo, pero dolor físico era nada comparado con dolor de corazón rompiéndose. Se sentó, limpió lágrimas, respiró profundo, aceptó derrota aunque no rendición. Entonces no puedo detenerte, no puedo salvarte de vos mismo, solo puedo hacer una cosa. ¿Qué, mamá? Pasar hoy contigo,
Estas 9 horas. Último día antes de que todo cambie. Último día donde todavía sos Pablo, mi Pablo. Mañana serás otra cosa. Serás monstruo que mundo verá. Pero hoy, por 9 horas, seguís siendo mi hijo. Palabras que cortaron a Pablo más profundo que súplica, porque eran aceptación. Aceptación de que madre lo amaba incluso sabiendo qué era, incluso sabiendo qué haría. Amor sin condiciones, sin requerimientos, sin esperanza de cambio. Solo amor porque hijo era hijo. Y Pablo sintió algo que raramente sentía. Sintió arrepentimiento, no suficiente para cambiar decisión, pero suficiente para sentir peso de precio. Precio de convertirse en monstruo, precio de perder última conexión a humanidad, precio de romper corazón de única persona que lo amaba incondicionalmente. Entonces pasemos hoy juntos, mamá, como vos querés. Y mañana sea lo que sea. Pero hoy es nuestro. Hoy es nuestro hijo, completamente nuestro. Y así comenzó. 9 horas finales. 9 horas antes de que Pablo Escobar cruzara línea que lo convertiría en enemigo número 1 del mundo. 9 horas de humanidad antes de monstruosidad definitiva. 9 horas de hijo con madre, de amor sin complicaciones, de momento suspendido antes de caída inevitable. 10:30 de mañana. Quedaban 7 horas y media, y Hermilda las usaría todas. Las llenaría de amor, de memorias, de humanidad. Porque sabía que después de mañana, hijo que conocía desaparecería detrás de máscara de criminal más buscado. Y esta era despedida, aunque ninguno usaba palabra. Ambos sabían, era fin de era. Era último día de tipo específico de inocencia. Era adiós a vida que fue, y bienvenida a pesadilla que vendría. Pero eso era mañana, hoy todavía tenían, y Hermilda no desperdiciaría segundo. 10:30 de la mañana. Hermilda y Pablo habían terminado desayuno. Mesa quedó con platos vacíos. Evidencia de ritual completado. Evidencia de normalidad en día que era cualquier cosa excepto normal. Hermilda comenzó a recoger platos. Pablo la detuvo. «Déjalos, mamá. Yo lavo, vos descansa». «¿Desde cuándo lavás platos?» «Desde hoy. Desde que quiero hacer algo por vos en lugar de solo recibir». Gesto pequeño, pero significativo. Pablo en fregadero, lavando platos como no había hecho en 30 años. Desde adolescencia cuando ayudaba en casa. Antes de dinero. Antes de poder. Antes de sicarios que hacían todo por él. Hermilda observaba desde mesa, viendo hijo hacer tarea doméstica. Tarea ordinaria. Tarea que lo hacía parecer humano. No criminal, no monstruo. Solo hombre lavando platos de madre. «¿Recordás cuando tenías 10 años?» dijo Hermilda suavemente. «Cuando tu trabajo era lavar platos cada noche después de cena». «Recuerdo, odiaba esa tarea. Manos se arrugaban. Agua estaba siempre fría porque no teníamos calentador. Pero lo hacías. Te quejabas, pero lo hacías. Porque era responsabilidad. Porque familia requiere que todos contribuyan». «Responsabilidad», repitió Pablo. «Concepto que vos enseñaste bien. Demasiado bien, tal vez. ¿Qué significa eso?» «Significa que todo que hago ahora, todo que construí, es porque sentí responsabilidad. Responsabilidad de sacar familia de pobreza. De dar a hermanos lo que yo no tuve. De asegurar que vos no tuvieras que trabajar hasta morir. Responsabilidad fue motivación. Responsabilidad no justifica métodos, hijo. Responsabilidad hacia familia no incluye destruir otras familias. No incluye crear viudas. No incluye crear huérfanos. Esa no es responsabilidad, es racionalización». Pablo no respondió. Terminó lavar platos, secó manos, se sentó frente a Hermilda en mesa ahora limpia. «Contame historia, mamá. Historia de cuando era niño, de cuando todo era simple. ¿Qué historia querés?» «La que vos elijas. Cualquiera que te haga feliz recordar». Hermilda pensó. Memorias de 40 años. Memorias de niño que fue, antes de convertirse en hombre que era. Eligió memoria específica. Memoria que encapsulaba esperanza que una vez tuvo. Tenías 8 años. Segundo grado. Llegaste a casa con papel. Dibujo que habías hecho en clase de arte. Dibujo de familia. Nos dibujaste a todos. Abel, yo, tus hermanos. Pero en dibujo vivíamos en casa grande. Casa con jardín, con árboles, con colores brillantes. Y cuando pregunté por qué dibujaste casa que no teníamos, dijiste, «Esta es casa que vamos a tener, mamá. Cuando sea grande, voy a comprar casa así para vos, para que no vivas más en casa pequeña, para que tengas jardín con flores,
para que seas feliz. Y lloré ese día. Lloré porque vi bondad en vos. Vi deseo de dar. Vi amor que no pedía nada a cambio. Y guardé ese dibujo. Lo tengo todavía. Encaja en habitación. Y a veces lo miro. Y recuerdo niño que dibujó. Niño que quería dar felicidad a mamá. Y me pregunto dónde fue ese niño, cuando se convirtió en hombre que da mansiones, pero también da dolor. Palabras pesadas. Palabras que conectaban pasado inocente con presente corrupto. Palabras que mostraban que promesa de niño se cumplió pero de forma retorcida. Cumplí promesa, mamá. Compraste casa grande. Tenés jardín. Tenés flores. Tenés comodidad que dibujé. Pero ¿a qué precio, Pablo? ¿A qué precio se cumplió promesa? Preferiría vivir en casa pequeña de un cuarto con hijo honesto que en mansión con hijo criminal. Preferiría pobreza con dignidad que lujo con vergüenza. No digas eso. No viviste pobreza real por elección. Viviste por necesidad. Y fue horrible. Te vi trabajar hasta agotamiento. Vi cómo sistema te usó y descartó. No quiero eso para vos. Nunca quise eso. Entonces, ¿qué querías? Honestamente, ¿qué fue motivación real? Pablo consideró pregunta. Pregunta que iba al núcleo, que requería honestidad que raramente daba, honestidad que solo madre podía extraer. Quería importar. Quería que nombre Escobar significara algo. Cuando era niño éramos nadie. Pobres entre pobres, invisibles, descartables, y decidí que nunca sería invisible, que sería alguien, que gente recordaría nombre. Y lo logré, mamá. Nombre Pablo Escobar es conocido mundialmente. Importo, significo algo. ¿Significás algo? Sí. Significás terror, significás muerte, significás destrucción. Ese es legado que construiste. Ese es significado que creaste. ¿Estás orgulloso de eso? Estoy orgulloso de no ser invisible. Prefiero ser odiado que ignorado. Prefiero ser temido que descartado, porque odio y miedo son formas de respeto. Son reconocimiento de poder. Y poder es lo que pobres nunca tienen. Entonces tomé poder. Y ahora nadie me ignora. Nadie me descarta. Nadie me olvida. ¿Pero a qué precio, hijo? Respóndeme honestamente. ¿A qué precio? A precio de alma probablemente. A precio de paz. A precio de dormir tranquilo. A precio de caminar libre sin miedo. A precio de todo que hace vida valer vivir. Pero precio fue elegido conscientemente. No me arrepiento. No puedo arrepentirme porque arrepentimiento es lujo que no puedo permitir. Hermilda absorbió palabras. Absorbió admisión rara de Pablo. Admisión de que sabía precio. Que había elegido conscientemente. Que no era víctima sino arquitecto de destino propio. Y mañana, lo que harás mañana. Eso también es elección consciente. También es precio que aceptás. Sí, es elección, es necesidad, es respuesta a amenaza. Galán promete extradición inmediata si llega a presidencia. No puedo permitir eso. Entonces debe ser detenido. Simple como eso. No es simple, nunca es simple terminar con persona. Especialmente persona pública, especialmente candidato presidencial. Consecuencias serán masivas. Gobierno declarará guerra total. Estados Unidos se involucrará directamente. Cacería será implacable. Y vos pasarás resto de vida huyendo. Escondido, separado de familia, viviendo en miedo constante. Querés esa vida. No quiero, pero es vida que me obligan a vivir. Porque alternativa es rendirme. Es aceptar extradición. Es morir en prisión estadounidense. Y eso nunca pasará. Prefiero morir libre en Colombia que vivir encadenado en Estados Unidos. Entonces has elegido muerte, tal vez no inmediata, pero eventual. Porque el camino que tomás termina en violencia, termina en operativo, termina en techo de alguna casa con balas atravesándote. Eso es futuro que elegís. Si ese es futuro, lo acepto, pero no será sin pelear, no será sin hacer pagar precio a enemigos, no será pasivo, será activo hasta último segundo. Conversación continuó. Círculo sin fin, Hermilda argumentando vida, Pablo argumentando orgullo, ninguno cediendo, porque posiciones eran filosofías, eran identidades, eran núcleo de quienes eran. 11:30. Hermilda cambió táctica, dejó argumentos lógicos, apeló a emoción, a familia, a legado diferente de poder. Pensá en Juan Pablo y Manuela. Pensá en qué vida tendrán cuando seas hombre más buscado del mundo. Cuando nombre Escobar sea sinónimo de terror. ¿Qué escuela los aceptará? ¿Qué amigos tendrán?
¿Qué futuro normal podrán construir con peso de apellido? Argumento que tocó nervio. Pablo amaba hijos intensamente. Juan Pablo tenía 12 años. Manuela 5. Edades vulnerables, edades donde reputación de padre importaba enormemente. Protejo hijos eliminando amenazas. Galán es amenaza. Si llega a presidencia, me extradita. ¿Y después qué pasa con Juan Pablo y Manuela? Crecen sin padre. Crecen con estigma de padre cobarde que se rindió. Eso es peor. No, hijo. Peor es crecer con padre que todos odian, que es perseguido, que eventualmente será capturado o eliminado. Eso es trauma mayor. Mejor padre en prisión que padre muerto. Mejor padre rendido que padre huyendo perpetuamente. No estoy de acuerdo. Hijos necesitan ver padre fuerte, padre que no se rinde, padre que pelea por familia. Eso es lección que quiero enseñar. Lección equivocada. Lección que destruirá vidas de ellos también. Porque aprenderán que violencia es respuesta, que orgullo es más importante que paz, que poder es más valioso que familia, y repetirán errores. Ciclo continuará, y nietos sufrirán como hijos sufren. Palabras proféticas. Palabras que Pablo rechazó pero que eventualmente se probarían correctas. Juan Pablo eventualmente cambiaría nombre, rechazaría apellido, intentaría escapar legado. Manuela viviría traumatizada, escondida, tratando de olvidar infancia de terror. Pero eso era futuro. Futuro que Pablo no podía ver. Solo podía ver presente. Solo podía ver amenaza inmediata. Solo podía planear respuesta inmediata. Mediodía llegó. Hermilda preparó almuerzo. Bandeja paisa. Plato tradicional antioqueño. Frijoles, arroz, carne, chicharrón, huevo, plátano, arepa, aguacate. Comida que Pablo había comido 1000 veces. Comida que era consuelo, que era hogar, que era identidad regional. Comieron juntos. Conversación pausada, menos tensa que antes, como si ambos hubieran aceptado que argumentos no cambiarían nada, que podían coexistir en desacuerdo, que amor maternal no requería acuerdo, solo requería presencia. ¿Recordás, don Benito?, preguntó Pablo entre bocados, vecino que vivía 3 casas abajo cuando éramos niños. Por supuesto, hombre amable, siempre daba dulces a niños del barrio. Me enseñó a volar cometa. Pasé semana construyendo cometa con papel y palos. Después don Benito me mostró cómo lanzar, cómo controlar con hilo, cómo hacer que bailara en viento. Fue feliz ese día, completamente feliz, sin preocupaciones, sin planes, solo niño con cometa volando. ¿Por qué recordás eso ahora? Porque fue último momento de felicidad pura que recuerdo. Después vinieron preocupaciones, pobreza, responsabilidades, ambiciones. Nunca volví a sentir esa simplicidad, esa alegría sin complicaciones. Podés tener eso otra vez, hijo. Si dejás ir ambición, si dejás ir necesidad de poder, si vivís simple. Felicidad está en momentos pequeños, no en imperios, no en control, en cometa volando, en familia reunida, en paz interior. Hermosa filosofía, mamá, pero no es realidad. Realidad es que cometa fue el lujo que solo tuve porque don Benito fue generoso. Porque tuvimos suerte de vecino amable, pero mayormente no tuvimos suerte. Mayormente tuvimos necesidad, y necesidad destruye capacidad de simplicidad. Destruye alegría pura, porque siempre hay preocupación de mañana, de cómo comer, de cómo pagar renta. Eso es lo que pobreza hace. Entonces decidí eliminar necesidad, crear abundancia, y en proceso perdí simplicidad, pero gané seguridad, intercambio que haría otra vez. Pero no ganaste seguridad, ganaste dinero, no es mismo, porque ahora vivís con miedo mayor que cualquier miedo que yo tuve en pobreza. Miedo de captura, de traición, determinación. Eso no es seguridad, es paranoia, es prisión de tipo diferente. Tenés razón, pero al menos es prisión de mi construcción, no prisión impuesta por sistema, no prisión de pobreza donde no hay escape. Esta prisión la elegí, y eso hace diferencia, diferencia entre víctima y arquitecto. Hermilda suspiró. Siempre tenés respuesta. Siempre tenés justificación. Aprendiste bien a argumentar. Demasiado bien. Porque argumentos te convencen a vos mismo. Te permiten continuar sin enfrentar verdad. Verdad de que estás destruyendo vida propia, vida de familia, vida de país entero. País no me importa. País me abandonó primero. Familia importa. Y cuido familia. Esta casa, vidas de hermanos, educación de sobrinos. Todo eso es porque yo proveí, porque tomé riesgo que nadie más tomaría. Riesgo o crimen, llámalo apropiadamente.
Crime es palabra que ricos usan para controlar pobres, para mantener sistema donde ellos tienen todo y nosotros nada. Rechazó palabra, rechazo concepto, hice lo necesario, eso es todo. 1 de la tarde, 5 horas desde llegada de Pablo, 4 horas restantes antes de partida. Conversación había cubierto pasado, había cubierto filosofía, había cubierto justificaciones. Ahora Ermilda quería hablar de específicos, de mañana, de Galán, de consecuencias exactas. Decime exactamente qué planeas, no generalidades, especificidades, cómo, dónde, cuándo. Pablo vaciló. Información operativa era secreto máximo, revelación era riesgo. Pero esto era madre, mujer que nunca traicionaría, mujer que merecía verdad. Mañana, Soacha, plaza pública. Galán estará dando discurso, campaña política, promesas de extradición inmediata, de mano dura contra narcotráfico, de eliminarme específicamente. Entonces operativo responde. Hombres posicionados, armas preparadas. Cuando Galán aparece, cuando está expuesto. Ejecutamos, rápido, eficiente, definitivo. Y después hombres escapan. Después asumo responsabilidad sin admitir directamente. Después gobierno reacciona. Después guerra se intensifica. Después me convierto en enemigo número 1. Todo eso sé, todo eso acepto. Y no hay forma de detener. Operativo puede cancelarse, puede abortarse, puede, pero no será. Porque decisión está tomada, porque Galán representa amenaza existencial, porque no hay negociación posible. Él quiere extradición, yo quiero libertad. No hay compromiso entre posiciones. Siempre hay compromiso, siempre hay alternativa a violencia, pero requiere humildad. Requiere ceder algo, requiere reconocer que no podés tener todo. Y vos nunca aprendiste eso, nunca aprendiste a ceder, a aceptar menos que total victoria, porque ceder es perder, y perder es muerte en mi mundo. Entonces peleo, hasta que no pueda pelear más, esa es única forma que conozco. Entonces vas a morir, hijo, no mañana, no inmediatamente, pero eventualmente, porque vida de violencia perpetua termina en violencia. No hay excepciones, no hay escape, solo hay final inevitable. Lo sé, mamá, siempre lo he sabido, desde que tomé primer paso en este camino. Sabía que terminaría mal, pero elegí de todas formas, porque vivir grande y terminar violento es mejor que vivir pequeño y terminar olvidado. Esa es creencia, esa es filosofía, y no cambiará. Ermilda sintió resignación total. Sintió que había perdido completamente, que palabras no alcanzaban, que amor no era suficiente, que hijo estaba decidido a camino de destrucción, y nada que ella dijera cambiaría trayectoria. Entonces solo puedo rezar. Rezar que Dios tenga misericordia, que proteja aunque no merezcas protección. Que milagro ocurra, porque eso es lo único que queda. Milagro. No creo en milagros, mamá. Creo en poder, en fuerza, en control. Eso es religión, no Dios, no fe, solo realidad tangible de quién controla qué. Algún día aprenderás cuando poder falle, cuando fuerza no sea suficiente, cuando control sea ilusión. Ese día recordarás palabras, recordarás que advertí, pero será demasiado tarde. Tal vez, pero ese día no es hoy. Hoy todavía tengo poder, todavía tengo control. Y mañana ejecuto operativo que refuerza ambos. 2 de la tarde, 4 horas restantes. Ermilda abandonó intentos de persuasión. Aceptó que Pablo era inmovable. Decidió usar tiempo restante diferentemente. No argumentando, sino amando, haciendo memoria, valorando últimas horas antes de transformación inevitable. Entonces no hablamos más de mañana, no hablamos de política, de guerra, de destrucción. Hablamos de hoy, de nosotros, de familia, de amor que existe aunque todo lo demás esté roto. Pablo asintió. Agradecido de cambio, agradecido de escape de tensión. Sí, mamá, hablemos de eso, solo de eso. Y conversación cambió. Cambió a memorias felices, a historias de infancia, a momentos cuando Pablo era solo niño, cuando Ermilda era solo madre, cuando relación no estaba complicada por crimen, por violencia, por peso de imperio criminal. Hablaron de navidades pobres pero felices, de cumpleaños sin regalos caros pero con amor abundante, de tardes jugando en calle porque no había dinero para juguetes, de inventar juegos, de crear felicidad de nada. Hablaron de hermanos, de Roberto que seguía camino de Pablo, de Gloria que se casó y tuvo familia normal, de Argemiro que trabajaba honestamente, de Alba que estudiaba, de Luz María que enseñaba como Ermilda,
de Luis Fernando que todavía decidía camino. Hablaron de Abel, padre que murió años atrás, hombre que nunca vio magnitud de éxito o crimen de Pablo, hombre que murió creyendo que hijo era empresario exitoso, inocencia preservada hasta final. ¿Papá estaría orgulloso o avergonzado?, preguntó Pablo. Ambos, orgulloso de éxito, avergonzado de métodos, como yo, como todos que te aman, orgullo y vergüenza mezclados en forma que no puede separarse. Suficiente respuesta, honesta al menos. Y así pasó tarde, pasó en conversación, en memorias, en amor maternal que persistía contra toda lógica, contra toda moralidad, contra todo sentido común. Porque eso es lo que madres hacen. Aman incondicionalmente, incluso cuando hijo es monstruo, incluso cuando crímenes son imperdonables, incluso cuando futuro es oscuro. Amor maternal no requiere justificación, no requiere merecimiento, solo requiere que hijo sea hijo. Y Pablo era hijo, siempre sería hijo, sin importar qué más fuera, sin importar qué hiciera, sin importar cuántos odiaran. Para Hermilda siempre sería niño que nació 1 de diciembre, niño que casi le cuesta vida, niño en quien depositó esperanzas, niño que se convirtió en hombre que era simultáneamente orgullo y vergüenza, éxito y fracaso, amor y dolor, todo eso, todo simultáneamente, todo verdad, todo real. Y en 4 horas, en tiempo que quedaba, Hermilda lo amaría, sin condiciones, sin reservas, sin arrepentimiento, porque era hijo, y eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Era todo que quedaba. 3 de la tarde. 3 horas restantes antes de que Pablo saliera de casa de Hermilda. 3 horas antes de regresar a mundo de guerra. 3 horas antes de activar operativo que cambiaría historia de Colombia. 3 horas de humanidad antes de monstruosidad definitiva. Hermilda sugirió caminar. Vamos al jardín, aire fresco nos hará bien, y quiero mostrarte flores que planté. Jardín trasero era orgullo de Hermilda, espacio que Pablo había comprado, que dinero criminal había financiado, pero que Hermilda había cultivado con manos propias, con amor de jardinera aficionada, con dedicación de mujer que encontraba paz en tierra y plantas, rosas rojas, variedades múltiples, desde rojo oscuro casi negro hasta rosa pálido casi blanco, organizadas en filas perfectas, podadas meticulosamente, floreciendo abundantemente, orquídeas nativas de Colombia, difíciles de cultivar, pero Hermilda había aprendido, había estudiado, había dominado arte. Ahora tenía 20 variedades, colores que parecían imposibles, morados brillantes, amarillos eléctricos, blancos puros con manchas rojas, geranios, simples pero hermosos, rojos y blancos, llenando espacios entre plantas más exóticas, agregando color constante, requiriendo poco mantenimiento, hierbas, albahaca, cilantro, menta, romero, tomillo, jardín funcional además de decorativo. Hierbas que Hermilda usaba cocinando, que compartía con vecinos, que convertía jardín en comunidad. Pablo caminó entre plantas, tocando hojas ocasionalmente, oliendo flores, experiencia sensorial que raramente tenía. Vida de fugitivo no incluía jardines, no incluía pausas para oler flores, no incluía momentos de paz en naturaleza. Es hermoso, mamá. Has creado algo especial acá. Jardín es terapia. Cuando mundo es caótico, cuando noticias son horribles, cuando preocupación consume. Vengo acá. Pongo manos en tierra, cuido plantas y encuentro paz, paz que nada más da. Ojalá pudiera encontrar paz así. Podés. Solo requiere parar, requiere bajar guardia, requiere permitir vulnerabilidad. Pero elegís no hacer. Elegís mantener guerra constante. Entonces paz es imposible. Vulnerabilidad es debilidad. Debilidad es muerte. Entonces elijo fuerza. Aunque costo es paz. Intercambio terrible, pero es tuyo. No puedo cambiar mente. Solo puedo mostrarte alternativa. Mostrarte que paz existe. Que vida sin guerra es posible. Aunque no para vos. No ahora. Tal vez nunca. Caminaron en silencio, rodeando jardín. Pablo absorbiendo belleza. Belleza que contrastaba con fealdad de vida, con violencia, con muerte, con destrucción que era trabajo. Encontraron banca de madera. Bajo árbol de mango. Sombra protegiendo de sol de tarde. Hermilda se sentó. Pablo se sentó junto a ella. Momento de quietud. Momento raro. Momento precioso. Quiero contarte algo, dijo Hermilda suavemente. Algo que nunca te dije. Algo que tal vez debí decir hace años. ¿Qué, mamá? Cuando tenías 15 años.
cuando empezaste primeros negocios cuestionables, cuando comenzaste a cambiar. Papá y yo discutimos sobre qué hacer. Si confrontarte duro, si echarte de casa, si forzarte a elegir entre familia y camino criminal. No sabía eso. No querías que supieras. Manteníamos discusiones privadas, pero eran intensas. Papá quería mano dura, quería decir, o parás o te vas. Pensaba que amor duro era respuesta, que límites firmes te salvarían. ¿Y vos qué pensabas? Pensaba que echarte destruiría conexión, que sin familia no tendrías ancla, que te perderíamos completamente. Entonces argumenté contra papá. Argumenté por paciencia, por amor incondicional, por mantener puerta abierta, y gané argumento. Papá cedió. Decidimos mantenerte en familia, mantenerte conectado, esperando que amor eventual te cambiaría. Y te arrepentís. Arrepentís de esa decisión. Hermilda pausó. Consideró pregunta honestamente. No sé. Parte de mí piensa que papá tenía razón, que amor duro hubiera funcionado, que límites hubieran forzado cambio, que echarte hubiera sido mejor a largo plazo, pero otra parte sabe que te habríamos perdido completamente, que conexión se hubiera roto, que nunca hubieras regresado. Entonces no me arrepiento de mantener conexión, pero me arrepiento de no encontrar forma de cambiar camino, de salvar mientras mantenía cerca. No había forma, mamá. Camino estaba elegido, desde momento que vi desigualdad, desde momento que decidí que no aceptaría pobreza. Nada que dijiste o hiciste hubiera cambiado eso, porque decisión fue mía, profunda, fundamental, parte de quién soy. Entonces estabas perdido desde adolescencia, perdido antes de que realmente comenzara. O encontrado, depende de perspectiva. Vos ves perdición, yo veo descubrimiento de poder, de capacidad, de potencial que el sistema nunca hubiera permitido desarrollar legítimamente. ¿Potencial para qué? Para destrucción, para muerte, para terror. Ese es potencial que descubriste. Ese es don que desarrollaste. No es logro, es tragedia. Es logro en mi mundo, en mundo donde poder es moneda, donde miedo es respeto, donde control es victoria. Logré todo eso. Entonces es logro, aunque vos no lo veas así. Conversación circular otra vez. Hermilda intentando mostrar error. Pablo defendiendo elecciones. Ninguno convenciendo al otro, porque convicciones eran identidades. Cambiar opinión sería cambiar ser. Imposible en tarde de agosto. Imposible probablemente nunca. Hermilda cambió tema. Hablemos de María Victoria, de Juan Pablo, de Manuela. Hablemos de familia que creaste, no de crimen, solo de familia. Pablo relajó. Tema familiar era seguro, era amor puro, era parte de vida que no estaba complicada por moralidad. Era solo padre amando hijos, esposo amando esposa. María Victoria es roca, es estabilidad cuando todo es caos, es constante cuando todo cambia. No sé cómo sobrevive, cómo maneja estrés, cómo protege niños mientras vivimos en guerra, pero lo hace, con gracia, con fuerza, con amor que nunca falla. Ella te ama incondicionalmente, como yo. Como madres y esposas hacen, amamos incluso cuando no deberíamos, incluso cuando lógica dice alejarse, porque amor no es lógico, es compromiso, es elección diaria de permanecer, aunque difícil, aunque doloroso. Lo sé, y no merezco ese amor, de ella, de vos, de nadie, pero lo acepto, porque es único refugio que tengo, único lugar donde puedo ser humano, no criminal, no jefe, solo esposo, solo hijo, solo Pablo. Y niños, háblame de niños. Juan Pablo es inteligente, demasiado inteligente, ve todo, entiende todo, sabe lo que hago aunque nunca discutimos directamente. Y veo enojos, veo preguntas, veo juicio, veo hijo procesando padre, decidiendo qué tipo de hombre será, esperando que no repita errores, esperando que aprenda de fracasos míos. Y Manuela. Manuela es inocencia pura, 5 años. Todavía cree que papá es héroe, que trabajo es normal, que vida es segura. Protejo esa inocencia ferozmente, porque sé que terminará. Sé que eventualmente entenderá, que realidad la golpeará, que infancia terminará abruptamente. Pero por ahora mantengo ilusión, mantengo seguridad, mantengo amor simple. ¿Qué pasará con ellos cuando seas hombre más buscado, cuando cacería se intensifique, cuando vida normal sea imposible? Los protegeré, con todo que tengo, con todo poder, con todo recurso. Vivirán escondidos si necesario, vivirán bajo protección constante, pero vivirán. Esa es promesa, esa es garantía.
Pero ¿qué tipo de vida es esa? Vida de esconderse, de miedo, de guardaespaldas constantes. Eso no es infancia, eso es prisión. Prisión que creaste con decisiones. Mejor prisión segura que libertad peligrosa. Mejor vivos escondidos que muertos expuestos. Hago lo mejor que puedo en situación que yo creé. No es ideal, pero es realidad. 4 de la tarde, 2 horas restantes. Sol comenzaba a descender. Tarde avanzando hacia noche. Tiempo corriendo inexorablemente hacia momento de partida, hacia momento de transformación. Hermilda sugirió merendar, café y pan, como hacíamos cuando eras niño. Después de escuela, ritual de todas tardes. Regresaron a casa, Hermilda preparó café. Método antiguo, colador de tela, café molido grueso, agua hirviendo vertida lentamente. Proceso que tomaba tiempo, que no podía apresurarse, que era meditación propia. Pan casero que Hermilda había horneado esa mañana. Anticipando visita de Pablo, pan simple, harina, agua, sal, levadura, nada fancy, solo pan que sabía a hogar, a tradición, a amor maternal expresado en cocina. Se sentaron en mesa, misma mesa donde desayunaron, donde habían compartido 1000 comidas durante décadas, mesa que era testigo de vida familiar, de conversaciones, de celebraciones, de argumentos, de reconciliaciones, de todo que familia experimenta. Este café, dijo Pablo después de primer sorbo, sabe exactamente como recordaba, exactamente como has hecho durante 40 años. Consistencia es consuelo. Consistencia es todo que puedo dar. No puedo cambiar mundo, no puedo detener guerra, no puedo salvarte de vos mismo. Pero puedo hacer café mismo. Puedo hornear pan mismo. Puedo mantener rituales mismos. Eso es poder pequeño pero real. No es pequeño, mamá. Es grande, es ancla, es recordatorio de normalidad en mundo anormal, es evidencia de que vida simple continúa, que no todo está destruido, que algo permanece constante. Comieron en silencio confortable, silencio que no necesitaba llenar, que era comunión propia, que era conexión más profunda que palabras. Hermilda observaba, hijo. Realmente observaba. No solo miraba, sino estudiaba, memorizando cara, memorizando expresiones, memorizando momento, porque intuición decía que era último de tipo específico, que después de hoy, después de mañana, todo cambiaría, que visitas futuras serían diferentes, serían cargadas con peso de consecuencias, serían sombreadas por realidad de cacería, serían apresuradas, serían tensas, nunca más tendrían calma de hoy, nunca más tendrían 9 horas de tiempo ininterrumpido. ¿Qué pensás, mamá, mirándome así? Pienso que sos mi hijo, que te amo aunque no ame lo que haces. Pienso que te estoy memorizando, porque sé que esto es especial, que es último día de tipo específico, que mañana cambia todo. Entonces memorizo, grabo en mente, para tener cuando ya no pueda tener real. No hables así. Seguiré visitando, seguiré viniendo domingos. Nada cambia eso. Todo cambia eso. Cuando seas hombre más buscado, cuando cada movimiento sea rastreado, cuando visitar madre sea riesgo, cuando encontrarte acá sea oportunidad para captura. Visitarás menos, visitarás diferente. Nunca más tendremos día entero. Nunca más tendremos paz así. Entonces, sí, memorizo, porque necesito tener esto. Cuando ya no esté. Pablo no podía discutir, porque Hermilda tenía razón. Lógicamente, prácticamente, futuro que venía no permitiría lujos de hoy, no permitiría visitas largas, no permitiría bajar guardia completamente. Entonces, hagamos que cuente estas 2 horas, hagamos que sean perfectas, que sean memorias que ambos llevamos, que sean evidencia de que amor existe, aunque todo lo demás esté roto. ¿Cómo hacemos perfecto? Solo estando presentes, no pensando en ayer, no preocupándonos por mañana, solo estando acá, ahora, juntos. Eso es perfección, eso es suficiente. Y intentaron estar presentes, conversaron sobre cosas simples, sobre vecinos, sobre clima, sobre jardín, sobre recetas, sobre nada importante, sobre todo importante, porque importancia no venía de tema, venía de conexión, de compartir espacio, de ser madre e hijos sin capas de crimen, de política, de guerra, solo relación fundamental. 5 de la tarde, 1 hora restante, luz de tarde entrando por ventanas, dorada, suave, creando atmósfera casi mágica, casi suspendida en tiempo. Hermilda sacó álbum de fotos, álbum que había mantenido durante décadas, fotos de familia, de Pablo niño, de hermanos pequeños, de momentos capturados antes de era digital, cuando fotos eran raras, cuando cada imagen era valiosa, cuando preservar memoria requería esfuerzo intencional. Abrió álbum,
páginas amarillentas, fotos en blanco y negro, algunas en color desvanecido, todas preciosas, todas irreemplazables. Mira esta, dijo señalando foto de Pablo a los 6 años. Primer día de escuela, uniforme nuevo que costó mes de salario de papá. Pero insistimos, porque educación era prioridad, porque querías que comenzaras bien. Pablo miró foto, niño sonriendo, sin preocupaciones, sin conocimiento de futuro, solo emoción de escuela nueva, de aprender, de crecer. Recuerdo ese día. Estaba nervioso, pero también emocionado. Mundo parecía lleno de posibilidades. Todo parecía posible, si trabajaba duro, si estudiaba, si hacía lo correcto. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió entre ese niño y hombre que sos? Realidad pasó. Vi que trabajar duro no era suficiente, que hacer lo correcto no era recompensado, que el sistema estaba diseñado contra nosotros. Entonces dejé de creer en sistema, creé propio. Otra foto, Pablo a los 12, con Roberto, ambos en bicicletas viejas, usadas, pero amadas. Regalo de Navidad que fue milagro financiero para familia. Pasaban horas en esas bicicletas, explorando barrio, inventando aventuras. Eran felices, simples, juntos. Roberto todavía es leal, todavía está conmigo. A diferencia de otros que traicionaron. Roberto permanece, eso significa todo. Roberto está atrapado, como vos, porque seguir a hermano mayor es instinto, es lealtad familiar. Pero también es trampa, porque camino que seguís lleva a destrucción. Y Roberto caerá también, porque lealtad no protege, solo garantiza caída compartida. Más fotos, más memorias, más evidencia de vida que fue, de potencial que existió, de camino que pudo tomarse pero no se tomó. Foto de graduación de primaria, Pablo con diploma, sonriendo, orgulloso, Hermilda a su lado, también orgullosa. Momento que representaba logro, representaba esperanza, representaba futuro que parecía brillante. Ese fue día feliz. Graduación fue validación de esfuerzo, de sacrificio, de creencia de que educación era camino. Lloré ese día, lloré de orgullo, de esperanza, de certeza de que habías elegido camino correcto. Y 2 años después abandoné. 2 años después decepcioné esperanza, destruí sueño. Elegí camino diferente. Sí, y nunca entendí completamente por qué. Nunca entendí qué falló, qué no dimos, qué no hicimos, qué causó cambio. No fallaste, mamá. No fue falla tuya o de papá. Fue elección mía. Basada en observación, basada en análisis, basada en conclusión de que camino que sugerías era lento, era incierto, era trampa potencial. Entonces elegí diferente, elegí rápido, elegí cierto, elegí control. Y elegiste destrucción, aunque no lo sabías entonces. Tal vez lo sabía, tal vez siempre supe, pero acepté precio, porque alternativa parecía peor. Parecía vida de mediocridad, de invisibilidad, de insignificancia, y eso era inaceptable. Hermilda cerró álbum, no podía mirar más fotos, no podía procesar más contraste entre niño que fue y hombre que era. Era demasiado doloroso, era evidencia demasiado clara de pérdida, de potencial desperdiciado, de vida desviada. Guarda álbum, mamá, no puedo mirar más, es muy difícil, ver lo que fui, saber lo que soy, entender lo que pude haber sido. Entonces sentís arrepentimiento, sentís pérdida. Siento muchas cosas, pero arrepentimiento no es útil. No cambia pasado, no altera presente, solo complica futuro. Entonces lo represo, lo entierro, lo ignoro, pero está ahí, siempre está ahí, esperando, creciendo. Eventualmente consumirá, eventualmente enfrentarás, y ese día será devastador. Tal vez, pero no es hoy. Hoy tengo control, hoy tengo propósito, hoy tengo misión, eso es suficiente. 5:30, 30 minutos restantes. Hermilda sintió pánico creciendo, pánico de despedida, pánico de soltar, pánico de permitir hijo regresar a mundo que intentaría destruirlo. Quédate esta noche, no regreses hoy, pospone operativo, dame una noche más, una última noche de paz. No puedo, mamá, operativo está programado, gente está posicionada. Cancelar ahora crea problemas, crea preguntas, crea debilidad. Entonces cambia programación, pospone un día. ¿Qué diferencia hace un día? Hace diferencia. Galán tiene evento específico mañana, ubicación específica, seguridad específica. Todo está calculado para mañana. Otro día cambia variables. Aumenta riesgo, disminuye probabilidad de éxito.
Y éxito es más importante que último día con madre. Éxito de terminar con político es más valioso que paz familiar. No es así. No es elección entre voz y operativo, es realidad de compromisos, de responsabilidades, de obligaciones que van más allá de deseos personales. ¿Responsabilidades a quién? ¿A imperio criminal? ¿A sicarios? ¿A organización de muerte? Esas son obligaciones que priorizas sobre familia. Son obligaciones que protegen familia, que mantienen poder que protege, que aseguran que amenazas sean eliminadas. Eso es responsabilidad también, responsabilidad de proteger. Discusión final, circular, sin resolución, porque no había resolución posible, porque posiciones eran incompatibles, porque realidades eran diferentes. Hermilda aceptó derrota, aceptó que Pablo se iría, que operativo continuaría, que mañana cambiaría todo, aceptó lo inevitable. Entonces te vas, en 30 minutos te vas, y después sos hombre más buscado, y vida como conocemos termina. No termina, cambia, pero no termina. Seguiré siendo hijo, seguirás siendo madre, eso no cambia, nunca cambia. Cambia todo, aunque amor no cambie, circunstancias cambian, posibilidades cambian, futuro cambia, y nunca más tendremos esto. Nunca más tendremos 9 horas, nunca más tendremos paz. Entonces, sí, termina. Algo precioso termina hoy. Pablo no podía discutir, porque era verdad, verdad que dolía admitir, verdad que prefería ignorar. Pero verdad de todas formas. Se levantó. Hermilda se levantó. Abrazaron. Abrazo largo. Abrazo que intentaba comunicar todo que palabras no podían. Todo que amor maternal significaba. Todo que hijo significaba a pesar de crímenes. A pesar de monstruosidad. A pesar de todo. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Sin importar qué. Sin importar cuándo. Sin importar cómo. Amor maternal no tiene condiciones. No tiene límites, no tiene final. Recordá eso, cuando mundo te odie, cuando todos te persigan, cuando estés solo. Recordá que madre te ama, siempre. Lo sé, mamá, es único constante, única certeza, única cosa que nunca dudo, y te amo también, aunque no lo demuestre apropiadamente, aunque decisiones sugieran contrario, te amo, y agradezco todo, agradezco vida, agradezco sacrificio, agradezco amor que nunca merecí pero siempre recibí. Palabras que Hermilda necesitaba escuchar, palabras que Pablo raramente decía, palabras que eran regalo, regalo de despedida, regalo de reconocimiento, regalo de gratitud expresada finalmente. 6 de la tarde, momento de partida. Pablo soltó abrazo. Caminó hacia puerta. Hermilda siguió. Cada paso pesado. Cada momento precioso. Cada segundo contando. Puerta abierta. Mundo afuera esperando. Guardaespaldas discretos en distancia. Vehículo esperando. Realidad esperando reclamar a Pablo. Cuídate, hijo, por favor. Cuídate. Haré lo mejor que puedo. Y rezaré cada día, cada noche, rezaré por tu alma, por tu protección, por milagro. Gracias, mamá, aunque no creo en rezos, aprecio intención. Último abrazo, último beso en mejilla, último momento de contacto físico. Pablo salió, caminó hacia vehículo, no miró atrás, porque mirar atrás sería ver lágrimas, sería ver dolor, sería ver consecuencia de elección. Y eso era debilidad que no podía permitir. Subió a vehículo, puerta cerró, motor encendió. Vehículo partió. Hermilda observó desde puerta, viendo vehículo alejarse, viendo hijo desaparecer, sabiendo que próxima vez que viera, todo sería diferente, todo habría cambiado, todo sería peor. Lloró, sin esconderse, sin contener. Lloró por hijo, por futuro, por pérdida de esperanza, por peso de amor que no podía salvar, por impotencia de madre que no podía proteger. Y mañana cuando noticia llegara, cuando Luis Carlos Galán cayera, cuando Colombia se horrorizara, cuando gobierno declararía guerra total. Hermilda sabría que intentó, que rogó, que amó, que hizo todo que madre podía hacer. Y no fue suficiente, nunca fue suficiente, porque Pablo era Pablo, y destino estaba escrito, escrito en decisiones de décadas, escrito en orgullo inquebrantable, escrito en sed de poder insaciable, y ningún amor maternal, ninguna súplica, ningún rezo, cambiaría eso. Hijo estaba perdido, y madre solo podía observar, y amar, y llorar. 26 de agosto de 1989, 7:30 de la noche. Hermilda Gaviria estaba en sala de estar, televisor encendido, noticiero nacional.
Rutina de todas noches. Ver noticias, entender mundo, mantener conexión con realidad más allá de jardín tranquilo. Pero esta noche era diferente. Esta noche había anticipación, había miedo, había certeza horrible de que algo terrible vendría. Porque ayer Pablo había dicho, había advertido sin advertir explícitamente, había preparado sin dar detalles, operativo hoy, operativo que cambia todo. Hermilda esperaba, manos temblando levemente, rosario entre dedos, rezando aunque Pablo no creía en rezos, rezando porque era único poder que tenía, único recurso en impotencia total. Noticiero comenzó. Presentador serio, expresión grave, tono que indicaba noticia importante. Buenas noches, Colombia. Comenzamos con noticia de última hora, noticia que conmociona nación. Candidato presidencial Luis Carlos Galán fue atacado esta noche en plaza pública de Soacha durante evento de campaña. Según reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego. Galán recibió múltiples impactos, fue trasladado a hospital pero falleció durante traslado. Repito, Luis Carlos Galán ha fallecido. Candidato presidencial con mayor probabilidad de ganar elecciones. Líder del nuevo liberalismo. Hombre que prometió mano dura contra narcotráfico y extradición inmediata, ha sido eliminado. Palabras que Hermilda esperaba pero que todavía golpearon como puño físico. Palabras que confirmaban, que hacían real, que convertían operativo abstracto en muerte concreta. Pablo había cumplido. Pablo había ejecutado. Pablo había cambiado historia de Colombia con decisión de terminar con político. Televisor mostraba imágenes, plaza en caos, gente corriendo, gente gritando, sangre en pavimento, evidencia de violencia, evidencia de terror, evidencia de fin de era. Porque Galán no era solo candidato, era símbolo, era esperanza de cambio, era promesa de Colombia diferente, Colombia sin corrupción, sin narcotráfico, sin impunidad. Y ahora estaba eliminado, asesinado en plaza pública, frente a seguidores, frente a familia, frente a nación observando. Hermilda lloró. Lloró por Galán, por familia de Galán, por esposa que ahora era viuda, por hijos que ahora eran huérfanos, por Colombia que ahora estaba más rota, por esperanza que ahora estaba destruida. Pero también lloró por Pablo, por hijo que había ordenado esto, por hijo que ahora era asesino de figura pública, por hijo que había cruzado línea que no tenía regreso. Por hijo que ahora era enemigo número 1 de nación completa. Teléfono sonó. Hermilda contestó con mano temblorosa. Mamá. Voz de Pablo. Tranquila, controlada, sin arrepentimiento audible. Vi noticias. Vi lo que hiciste. ¿Cómo pudiste, Pablo? ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? Hice lo necesario. Galán era amenaza. Ahora no lo es. Simple como eso. No es simple, nunca es simple. Terminaste con padre, con esposo, con líder. Creaste viuda, creaste huérfanos, creaste dolor masivo. ¿Y para qué? Para proteger imperio criminal, para preservar poder, para alimentar orgullo, para proteger libertad, para evitar extradición, para mantener control. Razones son válidas aunque vos no las aceptes. ¿Y ahora qué? Ahora gobierno declarará guerra, ahora cacería será implacable, ahora vivirás huyendo resto de vida. ¿Valió pena? Veremos. Pero decisión está tomada. Hecho está hecho, no hay retorno, solo hay adelante. Entonces, adelante es infierno, adelante es persecución perpetua, adelante es final violento. Eso elegiste, eso aceptaste. Sí, mamá, eso elegí. Y viviré con consecuencias, como siempre he hecho. Y yo viviré con consecuencias también. Consecuencias de ser madre de asesino más famoso. Consecuencias de apellido Escobar convertido en sinónimo de terror. Consecuencias de amor maternal que no pudo salvar. Lo siento, mamá. Siento que sufras. Pero no puedo cambiar quién soy. No puedo retroceder decisiones. Solo puedo continuar. Y esperar que eventualmente entiendas. Nunca entenderé, hijo. Nunca aceptaré. Pero siempre amaré. Porque eso es maldición de maternidad. Amor que persiste aunque todo dice que debería morir. Tu amor es bendición, mamá. No maldición. Es único refugio que tengo. Única conexión a humanidad. Única cosa que valoro más que poder. Pero no suficiente para cambiar, no suficiente para detener, no suficiente para salvar. No suficiente para eso, pero suficiente para significar algo, suficiente para importar. Conversación terminó. Pablo se despidió. Hermilda colgó. Quedó con teléfono en mano, con peso de realidad aplastando. Hijo era asesino confirmado. Hijo era enemigo público. Hijo era monstruo que nación odiaba, y ella era madre, madre que lo amaba,
madre que sufriría consecuencias, madre que viviría resto de vida defendiendo indiferente, explicando inexplicable, amando imperdonable. Y así comenzó. Era de cacería, era de guerra, era de persecución implacable que duraría años, que consumiría vidas, que destruiría familias, que cambiaría Colombia permanentemente. Días después, reacción gubernamental. Gobierno respondió exactamente como Hermilda predijo. Presidente Virgilio Barco declaró guerra total contra narcotráfico, contra Pablo específicamente. Activó extradición con urgencia, ofreció recompensas masivas, movilizó fuerzas completas del Estado. Estados Unidos se involucró directamente, DEA envió agentes, CIA proporcionó inteligencia, entrenamiento, equipamiento, recursos ilimitados dedicados a capturar a Pablo Escobar. Opinión pública se volvió completamente contra Pablo. Antes había ambigüedad, había gente que veía a Pablo como Robin Hood, como benefactor de pobres, como héroe complicado. Pero después de Galán, ambigüedad desapareció. Pablo era monstruo, era terrorista, era enemigo de Colombia, sin matices, sin defensa, solo odio puro. Hermilda sintió cambio inmediatamente. Vecinos que habían sido amables se volvieron distantes. Miradas en calle eran hostiles. Comentarios susurrados pero audibles. Madre de asesino. Familia de monstruo. Vergüenza nacional. Fue a mercado. Vendedora que conocía durante años rechazó venderle. No quiero dinero de sangre, no quiero nada de familia Escobar. Hermilda intentó explicar. Yo no hice nada, soy solo madre, no controlo acciones de hijo adulto. Pero lo criaste, pero lo formaste. Pero sangre es sangre, y sangre Escobar está maldita. Regresó a casa con lágrimas, con humillación, con peso de ser madre de hombre más odiado de Colombia, peso que solo crecería, que solo se intensificaría, que la acompañaría resto de vida. Meses después, vida en asedio. Pablo entró en clandestinidad total, moviéndose constantemente, escondido en caletas, en casas seguras, en ubicaciones secretas. Comunicación con familia era limitada, peligrosa, cada llamada rastreada, cada visita arriesgada. Hermilda lo veía ocasionalmente, encuentros breves, clandestinos, en ubicaciones cambiantes, siempre con guardaespaldas, siempre con tensión, nunca más 9 horas de paz, nunca más desayuno tranquilo, nunca más conversación sin prisa. Cada visita, Hermilda rogaba, entrégate Pablo, negocia con gobierno, termina guerra, salva lo que queda de vida. Cada visita Pablo rechazaba. No puedo, mamá. Extradición es muerte. Prefiero morir libre en Colombia. Cada visita terminaba con lágrimas de Hermilda, con abrazo desesperado, con miedo de que sería último, de que próxima noticia sería de captura o terminación. María Victoria y niños también vivían escondidos, moviéndose constantemente. Juan Pablo, ahora adolescente, procesando horror de vida. Manuela todavía pequeña pero perdiendo inocencia rápidamente. Familia fragmentada, familia en exilio interno, familia destruida por decisiones de Pablo. Hermilda visitaba cuando podía. Intentaba dar normalidad a nietos. Intentaba ser abuela cuando mundo era caos. Intentaba cocinar comidas familiares. Contar historias. Dar amor que compensara parcialmente pérdida de infancia normal. Pero era insuficiente, siempre insuficiente, porque no había normalidad, no había escape, no había paz. Solo había guerra constante, miedo perpetuo. Futuro incierto. 1990. Intensificación. Guerra escaló. Pablo respondió a presión gubernamental con terrorismo aumentado. Bombas en edificios públicos, en aviones, en calles, cientos de inocentes eliminados, miles heridos, nación aterrorizada. Cada bomba era puñal en corazón de Hermilda. Cada noticia de violencia era confirmación de monstruosidad de hijo. Cada víctima inocente era peso adicional en conciencia maternal. Intentó intervenir, llamó a Pablo después de bomba particularmente horrible. Bomba en centro comercial que eliminó a 20 personas, incluyendo niños. Pablo, por favor, detené terrorismo, detené terminar con inocentes. Esto no es guerra, esto es masacre, esto es genocidio. Es presión, mamá, es táctica, es forma de forzar gobierno a negociar. Sin presión no hay incentivo para hablar. Entonces creo presión. Con vidas de inocentes, con sangre de niños, con dolor de familias que no tienen nada que ver con guerra. Eso es monstruosidad pura. Eso no tiene justificación. Tiene justificación estratégica, aunque no moral. Pero dejé moralidad hace años. Dejé cuando decidí sobrevivir sin importar costo. Y costo es alma, es humanidad, es todo que te hacía persona.
¿Ahora qué sos? ¿Qué te convertiste? Soy lo que necesito ser. Soy sobreviviente. Soy luchador. Soy hombre que no se rinde. Aunque mundo entero me odie. Aunque vos me odies. No te odio, hijo. Nunca te odiaré. Pero odio lo que haces. Odio violencia. Odio dolor que causas. Odio monstruo que elegiste ser. Suficiente. Puedo vivir con eso. Mientras amor permanezca, aunque odio acompañe. Conversación reveló verdad horrible. Pablo sabía que era monstruo. Pablo aceptaba monstruosidad. Pablo había elegido conscientemente sacrificar humanidad por supervivencia. Y nada que Ermilda dijera cambiaría eso. Porque cambio requeriría rendición. Y rendición era inaceptable para Pablo. Más inaceptable que monstruosidad. Más inaceptable que pérdida de alma. 1991. Entrega negociada. Después de años de guerra. Después de miles de vidas perdidas, después de nación exhausta, gobierno finalmente negoció. Ofreció deal. Pablo se entregaría. Iría a prisión construida especialmente. La catedral, prisión que Pablo diseñaría, controlaría, donde viviría cómodamente. A cambio, terrorismo terminaría. Extradición sería suspendida. Guerra cesaría. Pablo aceptó. Junio de 1991. Entrega pública. Transmitida en televisión. Pablo caminando hacia prisión. Sonriendo, victorioso incluso en rendición. Porque había forzado gobierno a ceder, había evitado extradición, había ganado guerra a su manera. Ermilda lloró viendo televisión, lloró de alivio, lloró de esperanza, lloró pensando que finalmente violencia terminaría, finalmente Pablo estaría seguro, finalmente familia podría respirar. Visitó la catedral regularmente. Prisión era farsa, era mansión disfrazada. Pablo vivía en lujo. Tenía visitantes ilimitados. Manejaba imperio desde celda. No había nada de prisión excepto nombre. Pero Ermilda no importaba lujo. Importaba que Pablo estaba vivo. Que estaba seguro. Que terrorismo había parado. Eso era suficiente. Era más de lo que esperaba durante años de guerra. Comían juntos, como antes. Como domingo de agosto antes de todo cambiar. Ermilda cocinaba. Pablo comía. Conversaban. No sobre crimen. No sobre imperio, solo sobre familia, sobre nietos, sobre vida simple. Por 16 meses hubo paz relativa. Por 16 meses Ermilda durmió mejor. Por 16 meses esperanza existía de que tal vez peor había pasado. Pero era ilusión, era pausa temporaria, no era final. Julio de 1992, escape gobierno descubrió que Pablo seguía operando desde prisión. Que había ejecutado rivales dentro de la catedral, que había convertido prisión en centro de comando. Decidieron transferirlo a prisión real, a instalación militar. Pablo se enteró de planes. Se escapó antes de transferencia. Julio de 1992. Caminó fuera de catedral, desapareció en noche, regresó a clandestinidad, regresó a guerra. Ermilda supo inmediatamente, llamó desesperada. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué escapaste? Tenías deal. Tenías seguridad. ¿Por qué arriesgaste todo? Porque iban a transferirme a prisión real. Porque control se perdería. Porque extradición regresaría. No podía permitir eso. Entonces escapé. Y ahora guerra comienza otra vez. Y todo que logramos, todo que negociamos, todo que sufrimos durante 16 meses, fue inútil, fue desperdiciado. No fue inútil. Fue pausa necesaria. Pero pausa terminó. Ahora es guerra otra vez, hasta final definitivo. Final definitivo significa tu muerte. Significa que te eliminarán. Significa que nunca te veré otra vez. Tal vez. O tal vez sobrevivo. Tal vez gano. Tal vez fuerzo gobierno a negociar otra vez. No sabes futuro, mamá. Entonces no asumas peor. Asumo lo que lógica indica. Asumo lo que historia enseña. Nadie sobrevive guerra contra Estado completo. Nadie escapa persecución eterna. Morirás, hijo. Es solo cuestión de cuándo. Entonces, cuando llegue momento, lo enfrentaré. Pero hasta entonces, peleo, como siempre he hecho. Y guerra comenzó otra vez. Peor que antes. Más intensa, más violenta, más implacable. Bloque de búsqueda fue formado. Unidad especial dedicada únicamente a capturar Pablo, con recursos ilimitados, con apoyo estadounidense total, con única misión, encontrar y neutralizar a Pablo Escobar. 1993, año final. Cerco se apretó, mes tras mes, operativo tras operativo.
Familia de Pablo fue acosada. María Victoria y niños intentaron huir a Alemania. Fueron rechazados. Regresaron a Colombia, viviendo en hotel bajo vigilancia constante. Pablo estaba solo, separado de familia, moviéndose entre casas seguras, cada vez menos opciones, cada vez menos aliados, traiciones multiplicándose, lealtades comprándose, cercos cerrándose inexorablemente. Hermilda veía hijo raramente. Llamadas eran breves, encuentros imposibles. Pablo estaba en fase final de cacería, como animal acorralado, peligroso pero desesperado, poderoso pero condenado. Noviembre llegó. Pablo llamó. Primera vez en semanas. Voz era diferente, cansada, resignada, como si supiera que final estaba cerca. «Mamá, necesito decir algo. En caso de que no tengamos otra oportunidad». «No hables así, hijo. Todavía hay esperanza». «No, mamá, no hay esperanza. Sé cómo termina. Sé que están cerca. Sé que días son contados. Entonces necesito decir mientras puedo». «¿Qué necesitas decir?» «Que tenías razón, sobre todo, sobre violencia, sobre precio, sobre final. Tenías razón y yo estaba equivocado, pero no pude admitir, no pude cambiar. Porque orgullo era más fuerte que sabiduría. Porque necesidad de poder era más fuerte que amor. Porque ego era más grande que sentido común». Palabras que Hermilda esperó durante décadas, palabras de admisión, de arrepentimiento, de reconocimiento, pero llegaban demasiado tarde. Llegaban cuando cambio era imposible, cuando destino estaba sellado, cuando redención era inalcanzable. Aprecio palabras, hijo, pero no cambian realidad, no te salvan, no deshacen daño, solo confirman lo que siempre supe, que adentro todavía había humanidad. Que adentro todavía había hijo que amé, pero estaba enterrado bajo monstruo, y monstruo ganó. Monstruo ganó batallas, pero perdió guerra, perdió alma, perdió familia, perdió todo que importaba. Entonces victoria fue ilusión, derrota fue real. Y ahora espero final, con dignidad si posible, con coraje si puedo, con aceptación de que elegí este camino, que nadie me obligó, que consecuencias son mías, solo mías. Te amo, hijo. Aunque no amé decisiones, aunque no amé acciones, aunque no amé violencia, te amo. Como madre ama, sin condiciones, sin reservas, sin final. Lo sé, mamá. Y ese amor fue único, constante, única cosa que nunca fallé, única luz en oscuridad que creé. Gracias por eso, gracias por nunca abandonar, gracias por amar monstruo. No amo monstruo, amo hijo, hijo que monstruo escondió. Hijo que todavía existe adentro, hijo que habla ahora, en últimos momentos de lucidez. Conversación terminó. Última conversación real entre madre e hijo. Última vez que Pablo habló como humano, como hijo, como persona con arrepentimiento y conciencia. 2 de diciembre, llamada llegó. Llamada que Hermilda esperaba pero nunca quiso recibir. Roberto, hermano de Pablo, voz quebrada. «Mamá, Pablo terminó. Operativo en Los Olivos, en techo. Bloque de búsqueda, se fue». Palabras simples, directas, devastadoras. Pablo estaba muerto. Hijo estaba eliminado. Guerra había terminado con muerte de guerrero. Hermilda no lloró inmediatamente. Shock fue demasiado grande. Mente no procesaba. Corazón no aceptaba. Solo había vacío. Solo había incredulidad. Solo había negación automática. Después vinieron lágrimas. Horas de lágrimas. Días de llanto. Semanas de luto. Luto complicado. Luto culpable. Luto de madre que amaba hijo pero odiaba crímenes. Que lloraba pérdida pero entendía justicia. Que sufría personalmente pero reconocía alivio colectivo. Funeral fue privado. Pequeño, solo familia inmediata, porque Pablo era odiado, porque multitudes hubieran atacado, porque celebración pública de muerte era realidad. Hermilda vio cuerpo, vio hijo en ataúd, vio hombre que fue niño, que fue esperanza, que fue potencial desperdiciado, vio evidencia de violencia, de balas, de final que predijo, de destino que intentó prevenir pero no pudo. «Perdóname, hijo», susurró sobre cuerpo. «Perdóname por no salvarte, por no encontrar palabras correctas, por no cambiar mente, por fallar como madre. Pero sabía que no había fallado, que había hecho todo que madre podía hacer, que Pablo eligió camino conscientemente, que responsabilidad era de él, no de ella. Pero culpa maternal no escuchaba lógica. Solo sentía fracaso, solo sentía peso de vida perdida, de potencial destruido. Años después, viviendo con legado, Hermilda vivió 23 años adicionales después de muerte de Pablo.
23 años procesando legado. 23 años defendiendo hijo. 23 años amando memoria mientras reconociendo horror de acciones. Dio entrevistas ocasionalmente, siempre defendiendo. Pablo no era monstruo, era hijo, era padre, era persona complicada en situación imposible, pero Colombia no aceptaba matices. Colombia veía monstruo, solo monstruo, sin complicaciones, sin humanidad, sin redención posible. Hermilda murió 2006, 80 años, rodeada de familia sobreviviente. Roberto, Gloria, otros hermanos. Nietos que crecieron con peso de apellido, con estigma de legado, con vergüenza de conexión familiar. Últimas palabras fueron sobre Pablo. Digan que lo amé, que nunca dejé de amar, que madre ama incluso cuando hijo es imperdonable. Eso es verdad, eso es legado maternal. Y murió sabiendo que había hecho todo posible, sabiendo que amor no fue suficiente, sabiendo que algunas batallas no pueden ganarse, que algunos hijos no pueden salvarse, que algunas tragedias son inevitables, pero también murió sabiendo que había amado, completamente, incondicionalmente, eternamente, y ese amor maternal puro, era lo único que importaba al final. No victoria sobre crimen, no cambio de hijo, no prevención de tragedia, solo amor, amor que persistió, amor que nunca falló, amor que definió maternidad en circunstancias más imposibles. Ese era el legado de Hermilda, no madre de Pablo Escobar criminal, sino madre que amó sin límites, que rogó sin cesar, que esperó sin recompensa, que lloró sin consuelo, que perdonó sin justificación. Madre que pasó 9 horas finales con hijo, antes de que se convirtiera en hombre más buscado, antes de que todo cambiara, antes de que Esperanza muriera. 9 horas que fueron todo, 9 horas que fueron nada, 9 horas que fueron despedida, 9 horas que fueron amor maternal en forma más pura. Y eso permanece, eso importa, eso trasciende crimen, trasciende horror, trasciende historia, amor de madre, constante, eterno, inquebrantable, incluso cuando hijo es monstruo, incluso cuando mundo odia, incluso cuando todo está perdido, amor permanece, siempre permanece, hasta último suspiro, hasta final absoluto, hasta más allá de muerte. Amor maternal no termina, nunca termina, y esa es historia real, no de Pablo criminal, sino de Hermilda madre, madre que amó hijo imperdonable, madre que pasó últimas 9 horas intentando salvar alma, madre que falló pero nunca dejó de intentar, madre que lloró pero nunca dejó de amar, madre que representa a todas madres, que aman hijos incluso cuando hijos rompen corazones, incluso cuando hijos destruyen vidas, incluso cuando hijos se convierten en pesadillas, porque eso es maternidad. Amor sin condiciones, sin final, sin límites, incluso cuando amor no es suficiente, incluso cuando amor no salva, incluso cuando amor solo trae dolor. Amor permanece, siempre permanece, y eso es legado, no de crimen, sino de amor, amor maternal eterno.